Bienvenidos una vez más a su santuario de chismes, análisis y desmenuzamiento de la vida, obra y milagros de las estrellas de las telenovelas turcas. Hoy, señoras y señores, nos adentramos en un terreno minado de rumores, especulaciones y teorías que parecen sacadas directamente de un guión de Ayapm. ¿De qué hablamos? Pues agárrense fuerte a sus pañuelos porque la cosa se pone intensa: bodas secretas, planes nupciales frustrados, personajes con oscuras intenciones y, por supuesto, el ingrediente estrella que no puede faltar en ninguna buena telenovela turca del drama. Han estado circulando rumores, ¿verdad? ¿Han visto esas fotos sospechosas captadas por paparazzi astutos, cierto? ¿Han sentido esa cosquilla de incertidumbre, preguntándose si lo que se rumorea en los mentideros de Estambul es real? Pues prepárense para un viaje vertiginoso porque hoy vamos a diseccionar cada migaja de información, cada indicio, cada mirada robada que pueda conectar a nuestros adorados Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin con un posible enlace matrimonial secreto. Y por si fuera poco, añadiremos la guinda del pastel, la misteriosa figura de Arzu, que según nuestros informantes, podría ser la villana de esta historia, dispuesta a dinamitar cualquier atisbo de felicidad para nuestros protagonistas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de incertidumbres y especulaciones, quiero recordarles que este canal, este espacio de encuentro para amantes de las series turcas, existe y prospera gracias a su incondicional apoyo. Así que si disfrutan de este contenido tanto como yo disfruto creándolo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y lo más importante, déjenme sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué teorías tienen al respecto. Su opinión es vital para mí, para el canal y para alimentar esta comunidad de fans apasionados por las series turcas. Ahora sí, ajusten sus cinturones, preparen sus palomitas y abran sus mentes a la posibilidad de lo imposible, porque este viaje al corazón de las series turcas y sus posibles reflejos en la vida real está a punto de comenzar. Vamos a analizar algunas de las historias más emblemáticas de la televisión turca, explorando temáticas como el amor prohibido, las bodas secretas, las familias disfuncionales y, por supuesto, la figura del antagonista dispuesto a todo con tal de salirse con la suya. Recuerden que, aunque estamos hablando de ficción, estas historias a menudo se inspiran en la realidad, reflejando dinámicas sociales, conflictos familiares y ambiciones desmedidas que, lamentablemente, también existen en el mundo real. Comencemos nuestro análisis con una serie que, si bien no está directamente relacionada con Hande y Kerem, explora de manera magistral la temática del amor secreto y los planes que se desmoronan bajo el peso de la presión social y las agendas ocultas. *** Amor eterno, un amor prohibido marcado por la tragedia ***. Este drama turco, protagonizado por los talentosísimos Burak Uzupar-Rafoyvit y Neslihan Atagul, es una auténtica obra maestra del género romántico, una joya que combina la intensidad del amor verdadero con la crueldad de la tragedia. La historia nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de clase media con un futuro prometedor, y Nihan, una chica de familia rica y privilegiada que vive en un mundo de lujos y comodidades. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran perdidamente, construyendo un amor puro y sincero que parece capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, sus mundos son radicalmente opuestos y la presión familiar, las obligaciones sociales y las circunstancias imprevistas conspiran para separarlos. Nihan, chantajeada y obligada por las circunstancias, se ve forzada a casarse con Emir, un hombre poderoso, ambicioso y obsesivo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerla a su lado, incluso recurrir a la extorsión y la violencia. ¿Por qué mencionamos amor eterno en este contexto? Porque la premisa central de la serie, un amor prohibido, un matrimonio forzado, la constante amenaza de que la verdad salga a la luz y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas, resuena con ese dramatismo exacerbado que a menudo asociamos a las posibles complicaciones de una relación secreta entre dos figuras públicas, sometidas al implacable escrutinio de los medios y los fans. Imaginemos por un momento que Hande y Kerem, decididos a proteger su intimidad del acoso mediático y los juicios prematuros, deciden dar un paso importante en su relación, como el matrimonio en secreto. Sin embargo, la sombra de una figura como Arzu, representando a alguien que busca manipular la situación en su propio beneficio, se cierne sobre ellos, amenazando con desestabilizar su felicidad. Al igual que en Amor eterno, el drama estaría servido en bandeja de plata. Además, la intensidad de las emociones,
la pasión desbordante de los protagonistas y la sensación constante de peligro que impregna la serie conectarían perfectamente con la idea de una boda bomba llena de secretos, mentiras y sorpresas inesperadas. ¿Será que la presión mediática, las agendas ocultas y los intereses creados podrían llevar a Ande y Kerem a una situación similar en la vida real? ¿Podría su deseo de proteger su amor terminar convirtiéndose en una trampa mortal? *** Medcezir, el choque de mundos y las consecuencias de las decisiones impulsivas ***. Cambiamos ahora de registro, aunque sin abandonar el melodrama, con Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC. Esta serie, protagonizada por los carismáticos Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que vive en un barrio marginal y que, gracias a la ayuda de un abogado rico y compasivo, se ve inmerso en el mundo de la alta sociedad de Estambul. En este nuevo y desconocido entorno, Yaman conoce a Mira, una chica popular, adinerada y con un espíritu rebelde, con la que inicia una relación amorosa marcada por los altibajos, los malentendidos y las constantes intromisiones de terceros. ¿Por qué es relevante Medcezir en nuestro contexto? Porque la serie explora de manera profunda y realista la idea de un choque de mundos, las dificultades que surgen al intentar construir una relación en medio de diferencias sociales abismales, las expectativas familiares contrapuestas y la presión constante de los entornos sociales. Si trasladamos esta dinámica a la vida real de actores famosos como Ande y Kerem, podemos imaginar fácilmente la presión que ejercen sus respectivos entornos, la influencia de sus representantes y la constante lucha por mantener su amor a flote en un mar de rumores, habladurías y falsas informaciones. Además, Medcezir nos muestra de manera contundente cómo las decisiones impulsivas y los secretos pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para la pareja, sino también para todos aquellos que les rodean. ¿Podría una boda secreta ser una de esas decisiones impulsivas que, aunque motivada por el amor y el deseo de proteger su intimidad, termina desencadenando un torbellino de problemas y desestabilizando sus vidas? ¿Y si una figura como Arzu estuviera al tanto de todo, qué tipo de estrategias podría usar para manipular la situación a su favor? ¿Podría aprovecharse de sus inseguridades, sembrar la discordia entre ellos o incluso exponer su secreto a la prensa para dañar su imagen pública? Erkai, venganza, amor y secretos ocultos que destruyen vidas ***. Ahora nos adentramos en un territorio aún más oscuro y apasionante con Erkai, una serie turca protagonizada por los talentosos Ebru Şahin y Aknak Nuzu, que nos narra una historia de venganza y amor marcada por el engaño, la traición y los secretos familiares. Reyyan, una joven bondadosa y de buen corazón, es la nieta de una poderosa y adinerada familia de Mardin, una ciudad del sureste de Turquía. Un día, Reyyan conoce a Miran, un hombre misterioso y seductor que llega a la ciudad con la intención de casarse con ella. Sin embargo, lo que Reyyan desconoce es que Miran busca vengar la muerte de sus padres, quienes supuestamente fueron asesinados por el abuelo de Reyyan. Tras casarse con Reyyan, Miran la abandona públicamente, humillándola y destrozando su corazón. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Miran comienza a enamorarse perdidamente de Reyyan, cuestionando sus propios motivos y enfrentándose a su sed de venganza. ¿Qué tiene que ver Erkai con nuestro tema central? Pues bien, esta serie nos enseña que las apariencias engañan, que las motivaciones ocultas pueden llevar a situaciones extremas y que la búsqueda de venganza a menudo termina destruyendo vidas inocentes. Imaginemos ahora que Arzu, representando a una figura con un pasado turbio, con resentimientos hacia alguno de los miembros de la pareja o con un deseo insaciable de poder, decide sabotear la felicidad de Ande y Kerem utilizando información privilegiada, creando rumores falsos o manipulando a su entorno para que se opongan a su relación. La venganza, al igual que en Erkai, podría ser el motor de sus acciones, y la boda secreta podría convertirse en el escenario perfecto para ejecutar su plan maléfico. Arzu podría filtrar fotos comprometedoras a la prensa, revelar secretos del pasado de Ande o Kerem, o incluso intentar sabotear la ceremonia en sí misma. Además, Erkai destaca por sus giros inesperados, su ritmo trepidante y su intensidad emocional, elementos que sin duda estarían presentes en una situación real llena de secretos, conspiraciones y personajes dispuestos a todo con tal de salirse con la suya. Kiral Kask, un contrato matrimonial que desemboca en amor verdadero ***. Ahora un poco de comedia romántica para aligerar el ambiente y darle un respiro a nuestros corazones. Kiral Kask, protagonizada por los adorables Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo, nos cuenta la historia de Defne,
una joven camarera que acepta un trato inusual y arriesgado, enamorar y casarse con Umer, un diseñador de zapatos exitoso, atractivo y con fama de mujeriego. La tía de Umer le ofrece a Daphne una gran suma de dinero para que se haga pasar por su novia y logre que él se case. Daphne acepta el trato desesperada por la necesidad de dinero para ayudar a su familia. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Daphne y Umer se enamoran de verdad, complicando la situación y poniendo en peligro el contrato que los unía. Aunque Kiral Kask es una serie mucho más ligera y divertida que las anteriores, la idea de un trato o un plan oculto para llegar al matrimonio resuena con nuestro tema central. ¿Podría la decisión de Hande y Kerem de casarse en secreto estar motivada por algún tipo de acuerdo o condición impuesta por sus representantes, por la prensa o incluso por alguna marca comercial que busca beneficiarse de su imagen? ¿O podría Arzu, representando a alguien que busca manipular la situación, estar involucrada en un plan para separar a la pareja, sacar provecho de su enlace matrimonial o incluso sabotear su felicidad? Quizás Arzu podría haber ofrecido a uno de los dos un trato ventajoso a cambio de romper la relación o de filtrar información a la prensa. Además, Kiral Kask nos recuerda que el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas y que a veces, los planes mejor trazados terminan saliendo mal, dando paso a sentimientos genuinos y conexiones profundas que nadie podría haber previsto. *** Senu con diéresis al cap, el amor nació entre ladrillos, contratos y malentendidos. ¿Podría repetirse la historia? ***. Y por supuesto, no podíamos dejar fuera de este análisis la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erupparrafoel y Kerem Bürsin, la que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que nos enamoró con la química innegable entre Eda y Serkan, nos muestra una historia de amor que surge de un contrato falso, de un engaño orquestado por las circunstancias. Eda, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso, frío y workaholic arquitecto, para conseguir una beca que le permita continuar sus estudios en Italia. Lo que comienza como un simple acuerdo, una farsa destinada a beneficiar a ambos, se transforma en un amor verdadero y apasionado que supera todos los obstáculos que se interponen en su camino. Senu con diéresis al cap es fundamental en nuestro análisis porque, obviamente, nos permite conectar directamente con los actores mencionados en el título, aquellos que hoy nos tienen en vilo con la posible noticia de una boda secreta. La serie nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las apariencias engañan y que, a veces, las segundas oportunidades existen. Si la relación entre Hande y Kerem comenzara de forma similar a la de sus personajes, con un acuerdo para proteger su imagen pública, con un plan para mantener su vida privada alejada de los focos o incluso con una estrategia para impulsar su carrera profesional, la idea de una boda secreta cobra aún más sentido. Quizás la presión mediática, el acoso de los paparazzi y el temor a que su relación se vea afectada por las críticas y los juicios de valor les hayan llevado a tomar esta decisión. La química entre los actores es innegable. La serie generó un gran revuelo mediático a nivel mundial y su relación fuera de la pantalla siempre ha sido objeto de especulación y deseo por parte de los fans. Por lo tanto, es fácil imaginar que cualquier noticia relacionada con su vida personal, especialmente una boda, se convertiría en un auténtico bombazo mediático capaz de generar millones de titulares y comentarios en las redes sociales. Y, claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo encaja Arzu en todo esto? ¿Podría representar la figura del villano, del antagonista que intenta sabotear la felicidad de la pareja, tal como vimos en la serie, donde Selin hacía todo lo posible para separar a Eda y Serkan? O quizás Arzu es simplemente un producto de nuestra imaginación, una invención creada para alimentar el drama y la especulación. *** El misterio de Arzu y el drama que podría desatarse ***. Analicemos un poco más el papel de Arzu en esta historia. En el contexto de las series turcas y extrapolando la idea a la realidad, Arzu podría representar a una variedad de figuras, una expareja celosa y resentida, una rival profesional envidiosa del éxito de Hande o Kerem, una representante con sus propios intereses económicos, un miembro de la familia que desaprueba la relación o incluso un fan obsesionado dispuesto a todo con tal de separarlos. Su motivación podría ser la envidia, el resentimiento, el afán de protagonismo, el deseo de controlar la situación, el odio irracional o incluso una combinación de todos estos factores. En términos dramáticos, la presencia de Arzu añade tensión, conflicto y giros inesperados a la historia,
elevando el drama a niveles estratosféricos. Arzu podría filtrar información confidencial a la prensa, crear rumores falsos y malintencionados, manipular a otros personajes para que se opongan a la boda, chantajear a Hande o Kerem con secretos de su pasado o incluso intentar sabotear la ceremonia en sí misma, convirtiendo el día más feliz de sus vidas en una auténtica pesadilla. El drama total que promete el título del vídeo se intensifica con la idea de que Arzu está dispuesta a todo para salirse con la suya, sin importar el daño que pueda causar a los demás. La boda secreta en este contexto se convierte en un campo de batalla emocional, donde el amor, la lealtad, la traición y la venganza se entremezclan en un cóctel explosivo. En definitiva, la idea de una boda bomba entre Hande y Kerem, con la posible intervención de una figura como Arzu, es un cóctel explosivo de amor, secretos, intrigas y drama que captura a la perfección la esencia de las mejores telenovelas turcas. Y aunque todo esto es pura especulación, un ejercicio de imaginación basado en la ficción, no podemos negar que la posibilidad de que algo así ocurra en la vida real genera una gran expectación y curiosidad entre los fans. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo y lleno de drama. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los posibles secretos y las conspiraciones que se esconden detrás de esta supuesta boda bomba entre Hande y Kerem. Recuerden que todo esto es pura especulación, una teoría basada en la ficción de las series turcas, pero que al final, la vida real a veces supera la fantasía y nos sorprende con giros inesperados y situaciones que parecen sacadas de un guión de televisión. Me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se casarán en secreto? ¿Qué papel podría jugar una figura como Arzu en su relación? ¿Cuál es su serie turca favorita que explore temas de bodas secretas, dramas familiares y personajes villanos memorables? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan al respecto. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima aventura por el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.